Ya se habían tardado en sacar los trapitos sucios al sol a una figura que muchos veneraban como un ejemplo presidencial. Hablamos del exmandatario colombiano Álvaro Uribe. Leana Astorga nos pone al tanto de lo último en torno a este tema. El expresidente colombiano Álvaro Uribe está viviendo sus horas más bajas tras haber alcanzado los niveles más altos de popularidad de un mandatario en su país durante sus 2 sucesivos mandatos. Hoy es el blanco de múltiples acusaciones, la mayoría de ellas por los escándalos de corrupción durante su gobierno, que tienen en la cárcel o investigados a varios de sus ministros y colaboradores más cercanos. Pero hoy enfrenta una de las más graves acusaciones, la del parlamentario Iván Cepeda, miembro de la Comisión de la Paz del Congreso, quien se apoya en testimonios de paramilitares presos que aseguran que Uribe promovió y participó en la creación de grupos de autodefensa. Los fundadores y creadores de lo que se terminó llamando Rockmetro son el señor presidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe su hermano, Santiago Gallón. El ex paramilitar menciona al exmandatario, a su hermano Santiago Uribe Vélez y Santiago Gallón, un antiguo vecino de Uribe, implicado en el asesinato del futbolista y capitán de la selección colombiana Andrés Escobar. Por su parte, Juan Guillermo Monsalve, hijo de quien fuera mayordomo de la hacienda Guacharacas de Álvaro Uribe, asegura que en la propiedad del exmandatario se formó un grupo paramilitar. Monsalve, detenido hoy por paramilitarismo y tráfico de drogas, asegura que Uribe ordenó la masacre de San Roque en 1996. También dice que llegó al poder gracias a la presión electoral de los grupos de autodefensa y en especial el sanguinario bloque Metro de las Autodefensas. Prácticamente a él nos montamos nosotros los autodefensas. Él iba y hacía campaña hizo campaña en San José de Luz y el helicóptero nos despegó y nosotros lo llevamos hasta Barbosa. Uribe se defiende desde hace años de estas acusaciones y rechaza las imputaciones contra su hermano y contra su primo Mario Uribe, quien se encuentra preso por la supuesta creación de grupos paramilitares y desplazamiento forzado de campesinos. Leana Astorga, Soy TV. Y fíjate que muy en lo personal a mí me constan muchos de esos hechos que acabamos de ver allí en ese reportaje, porque yo mismo entrevisté al presidente Álvaro Uribe cuando era candidato a la presidencia y él, yo lo confronté en cuanto a las preguntas de que él había sido precursor de los grupos paramilitares cuando en ese entonces se llamaban las Fuerzas Convivir. Y cuando yo le hice la pregunta a ese señor, se puso tan bravo y se puso tan enojado que vino desde donde yo lo estaba entrevistando al set y se me puso enfrente y me dijo que por qué estaba yo contando mentiras. Nosotros estuvimos haciendo una investigación a fondo y yo no estaba diciendo mentiras. Entonces él me dijo en ese momento que realmente a los que le interesaban esas cosas eran a los chismosos, a los colombianos chismosos de Miami. Yo lo que digo es que cuando el río suena es porque piedras trae. Y cada vez que empieza a armarse un escándalo de esta magnitud, que no es nuevo, pero que sí se ha ido alimentando con el paso de los años y declaraciones de las mismas personas que se encuentran hoy presos, Álvaro Uribe busca la forma de tratar de llamar la atención para salirse un poquito del ojo del huracán. Fíjense que hoy escribe en su Twitter acusaciones al presidente Santos diciendo que está abusando de un país derrochador y pobre, tratando de enfocar toda la atención de las redes sociales y de los ciudadanos colombianos y latinos hacia una controversia que él mismo está dibujando. Y además está poniendo en duda la selección de los ministros escogidos por el presidente Santos. Inclusive a mí se me hace algo medio ridículo esto porque Santos y él eran dos figuras muy cercanas. O sea, cuando estuvo Santos como parte de su gabinete con Uribe cuando él era presidente de Colombia. Entonces, pues yo creo que mientras más salen, como decíamos, esos trapitos al sol, pues más caliente se va a poner la cosa ahí en Colombia. Sea cierto o no sea cierto, porque hay que dejar el beneficio de la duda, lo cierto es, y la verdadera razón que tenemos que defender, es que Colombia, con Uribe o sin Uribe, con paramilitares o sin ellos, ha vivido una historia de violencia, una historia de sangre, de asesinatos, que lo hablábamos cuando la liberación de los rehenes de la FARC, y ha sido enorme. Y yo creo que la noticia que decía en el reportaje sí le dio
una nueva cara a Colombia frente al mundo cuando fue asesinado Escobar luego del Mundial fallido. Y queremos que Estados también Unidos 94. nuestros televidentes y cibernautas pues participen activamente en este opinario y sobre todo en este tema en este momento. La pregunta es, ¿cree usted que Álvaro Uribe ayudó a crear grupos paramilitares en Colombia? Nos gustaría mucho saber qué opina usted. Hágalo a través de soytv.com y nosotros le tendremos la respuesta inmediatamente después del primer corte comercial. Pero fíjate que tú decías los encontronazos que había ahora entre Santos y Uribe cuando eran tan cercanos, cuando la presidencia del presidente, o sea, del expresidente Álvaro Uribe, pero porque en política no se tienen amigos y ya se declaró la guerra oficial entre Mitt Romney y Barack Obama, que empiezan a preparar la artillería pesada para ver cómo ganan un poquito más de votos. Eliana Astorga nos va a acercar un poquito más a este tema. El cuadrilátero está preparado y los contrincantes también. La elección presidencial ha comenzado y anticipa una lucha sin cuartel entre el presidente Barack Obama y Mitt Romney. Vamos a demostrarle a los votantes hispanos que tienen amigos en el Partido Demócrata y que tienen un amigo en el presidente. Y por encima de todo, que él entiende a la comunidad latina y la respeta, que no se está viendo por el lado republicano. Los republicanos entendemos que la comunidad hispana está muy preocupada por la situación económica del país. El desempleo entre hispanos es mayor. Y como todos los años electorales, el voto de los hispanos juega un papel clave para quien quiera ganar los comicios del próximo 6 de noviembre. Los hispanos tendrán que evaluar la actuación del presidente Obama en los últimos 4 años y tomar en cuenta las promesas que ha incumplido. Bueno, esas críticas son poco creíbles cuando vienen de los republicanos, que han sido los causantes del fracaso de la reforma migratoria. Según un sondeo realizado por la firma Conil, sorpresivamente, la inmigración no es el tema que más preocupa a los hispanos en este país. Las preocupaciones más importantes de los latinos coinciden con las de los no latinos y tienen que ver con la tasa de desempleo, el incremento en el costo de la gasolina y el costo también del seguro médico. Por ahora el enfrentamiento no se ha hecho esperar, mientras Romney califica a Obama como un líder débil que se disculpa por la grandeza de Estados Unidos. El presidente arremete contra él por apoyar una controvertida propuesta de presupuesto republicana que calificó de maravillosa. Los dardos empezaron a lanzarse y se esperan más golpes retóricos de ambos líderes en el momento más intenso de la campaña electoral. El hijo del gobernador Romney habla el español perfectamente, así que quizás su hijo le pueda enseñar algunas palabras. Él es muy bueno con lenguas y con cultura, y aunque no habla español, lo entiende bastante bien y lo pronuncia bastante bien. Eliana Astorga, Soy TV. O sea, entonces, ¿habla o no habla español? Se están contradiciendo ahí. Sí. Muchas de las veces van a tener que buscar los argumentos necesarios para poder realmente tener un ataque sólido, una contra el otro. Hablo tanto de Barack Obama como de Mitt Romney, porque si se descuidan en cualquier cosa, por ahí es por donde se va a meter el contrincante. Claro.